Hola, muy buenos días, buenos días. Pues ya estamos de nuevo aquí, hoy con inteligencia emocional. Mi nombre es Víctor Javier y queremos nosotros transmitirte lo que nos ha ayudado a crecer cada día. Es un semillero de entendimientos y conocimientos que nos ayudan a crecer espiritualmente delante de la presencia del Dios que tú puedes comprender. Hoy tenemos este tema, autoconcepto, que es parte de la inteligencia emocional. ¿Y por qué autoconcepto? Hay muchas personas religiosas que tienen temor a la palabra autoconcepto. ¿Por qué? Porque dice, es que solamente es en sí mismo y necesitan ser dependientes de Dios. Es que somos dependientes de Dios, pero somos independientes interiormente. ¿Cómo así? Claro que sí. Dios nos ha dado libre albedrío y tenemos un derecho de intimidad que Dios nos otorga. Dios nos ayuda porque estudia nuestros corazones y nuestras mentes, pero Él no hace por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro autoconcepto no está basado solamente en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones o conocimientos personales, sino está basado fundamentalmente en el entendimiento de que somos hijos de Dios y que por lo tanto tenemos una visión más profunda de lo que significa conocerse a sí mismo. Porque los valores que utilizamos para nosotros certificarnos como, como hijos de Dios es no solamente de palabra, sino que a través de los hechos que hemos venido determinando y puntualizando cada día en nuestras vidas. Afirmamos lo que somos interiormente, lo que significa que el mundo o cualquier persona externa no tiene ni la moral ni el poder para hacer juicio sobre mí. ¿Por qué? Porque tengo un concepto personal de mí mismo. Por eso se llama autoconcepto, bajo la influencia y la idea de Dios para mi vida. Pero tengo un autoconcepto, es parte de mi personalidad. He decidido amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todo mi ser. Y eso es parte de mi autoconcepto. Por lo tanto, no es como los religiosos comúnmente hablan. La inteligencia emocional es demoníaca. No, no conoces a Dios. La inteligencia emocional no es demoníaca, porque el hombre ha descubierto estas cosas a partir del espíritu humano, pero quien le permite descubrir estas cosas es Dios. Clama a mí y te enseñaré cosas difíciles que tú no conoces. Clama a mí y te voy a enseñar cosas difíciles que tú no conoces. El apóstol Pablo dijo claramente, estudialo todo y retén lo bueno. Así que aquí estamos en ese trabajo. Hoy estamos con autoconcepto. Adelante con la lectura, Ángeles. Sí, señor, buenos días.
La educación emocional, el autoconcepto, la autoestima y su importancia en la infancia. El autoconcepto y la autoestima se configuran como elementos determinantes en la esfera personal y social de cada ser humano, donde los éxitos y los fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales llevan su impronta. Tener un autoconcepto y una autoestima positivos es la de la mayor importancia para la vida personal, profesional y social. El autoconcepto favorece claramente el sentido de la propia identidad. Constituye un marco de referencia desde el que interpretar la realidad externa y las propias experiencias influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio psíquico. Primero, ¿qué es realmente la autoestima y qué es realmente el autoconcepto? Es bastante frecuente confundir la autoestima con el autoconcepto y utilizar ambos como términos sinónimos. Aunque los dos conceptos están relacionados, no son equivalentes. En el autoconcepto prima la dimensión cognitiva, mientras que en el autoestima prevalece la valorativa y afectiva. Así, en las últimas décadas, los psicólogos, los psicopedagogos, los educadores y los trabajadores sociales en general se han interesado especialmente por los términos autoconcepto y autoestima. Y en la medida en que estos conceptos están relacionados con el proceso educativo y más específicamente en lo que se ha denominado educación afectiva. Sí es importante conocer la estima de una persona cuando ésta es adulta. Aún lo es más descubrir cómo es esa imagen cuando se está formando. La estima que un individuo siente hacia su persona es importante para su desarrollo vital, su salud psicológica y su actitud ante sí mismo y ante los demás. El concepto de sí mismo influye en la forma de apreciar los sucesos, los objetivos y las personas del entorno. El autoconcepto participa considerablemente en la conducta y en las vivencias del individuo. La persona va desarrollando su autoconcepto, va creando su propia autoimagen. El autoconcepto no es innato. Cuando hablamos de autoestima, nos estamos refiriendo a una aptitud hacia uno mismo. Significa aceptar ciertas características determinadas, tanto antropológicas como psicológicas, respetando otros modelos. Si la contemplamos como una actitud, nos referimos a la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Se trata así de la disposición permanente para enfrentarnos con nosotros mismos y el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias. La autoestima conforma nuestra personalidad, la sustenta y le otorgas un sentido. Se genera como resultado de la historia de cada persona. No es innata, es el resultado de una larga secuencia de acciones y sentimientos que se van sucediendo en el transcurso de nuestros días. La autoestima tiene una naturaleza dinámica. Puede crecer, arraigarse más íntimamente, conectarse a otras actitudes nuestras o por el contrario, debilitarse y empobrecerse. Es una forma de ser y de actuar que radica en los niveles más profundos de nuestras capacidades, pues resulta de la unión de muchos hábitos y aptitudes adquiridas. Se trata de la meta más alta del proceso educativo, pues es precursora y determinante en nuestro comportamiento y nos dispone para responder a los numerosos estilos que recibimos. Atendemos a Nathaniel Branden, 2010-45.
Las personas que gozan de una alta autoestima están lejos de gustar siempre a los otros, aunque la calidad de sus relaciones sea claramente superior a la de las personas de baja autoestima. Como son más independientes que la mayoría de la gente, son también más francas, más abiertas con respecto a sus pensamientos y sentimientos. Si están felices y entusiasmadas, no tienen miedo de mostrarlo. Si sufren, no se sienten obligadas a disimular. Si sostienen opiniones impopulares, las expresan de todos modos. Son saludablemente autoafirmativas. En la autoestima encontramos tres componentes, interrelacionados de tal modo que una modificación en uno de ellos lleva consigo una alternación en los otros, cognitivo, afectivo y conductual. Componente cognitivo, formado por el conjunto de conocimientos sobre uno mismo, representación que cada uno se forma acerca de su propia persona y que varía con la madurez psicológica y con la capacidad cognitiva del sujeto. Por tanto, indica ideas, opiniones, creencias, percepción y procedimientos de la información. El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y consolidación de la autoestima, y las restantes dimensiones caminan bajo la luz que les proyecta el autoconcepto, que a su vez se hace acompañar por la autoimagen o representación mental que la persona tiene de sí misma en el presente y en las aspiraciones y expectativas futuras. Un autoconcepto repleto de autoimágenes ajustadas, ricas e intensas en el espacio y tiempo en que vivimos demostrará su máxima eficacia en nuestros comportamientos. La fuerza del autoconcepto se basa en nuestras creencias entendidas como convicciones, convencimientos propios. Sin creencias sólidas, no existirá un autoconcepto eficiente. Componente afectivo. Sentimiento de valor que nos atribuimos y grado en que nos aceptamos. Puede tener un matiz positivo o negativo según nuestra autoestima. Hay muchas cosas de mí que me gustan. O no hago nada bien, soy un inútil. Llevo consigo la valoración de nosotros mismos, de lo que existe de positivo y de aquellas características negativas que poseemos. Implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. Es admiración ante la propia valía y constituye un juicio de valor ante nuestras cualidades personales. Este elemento es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores que percibimos dentro de nosotros. Es el corazón de la autoestima, es la valoración, el sentimiento, la admiración, el desprecio, el afecto, el gozo y el dolor en la parte más íntima de nosotros mismos. Componente conductual, relacionado con tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un proceso de manera coherente, en la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de consideración y reconocimiento por parte de los demás. Constituye el esfuerzo por alcanzar el respeto ante los demás y ante nosotros mismos. Ahora viene 1.1, algunas nociones de autoconcepto. Está bien así. Ok, hasta. Gracias. Bueno, aquí estamos analizando un estudio muy interesante, ¿verdad? Que se nos, para que ayudarnos a entender la diferencia entre la autoestima, el autoconcepto, pero al mismo tiempo entender cómo ambas cosas trabajan unidas. Digamos que
Yo me llamo autoconcepto y la persona que está a mi lado se llama autoestima. La persona que está a mi lado, que es la autoestima, la admiro. Yo, autoconcepto, admiro a autoestima. ¿Por qué la admiro? Bueno, porque tiene habilidades, cualidades importantes que me ayudan a afirmar mi personalidad. La autoestima es, son los valores intrínsecos en el ser humano, valores adquiridos no solamente por la educación, sino valores genéticos, como la inteligencia es un valor genético que nosotros posteriormente desarrollamos estas habilidades a través de nuestras experiencias personales y aprendemos a hacer estrategias para lograr nuestros objetivos. Dentro del autoconcepto, las personas pueden tener valores erróneos desde nuestro punto de vista, pero es su autoconcepto. Una persona puede estar orgulloso de ser un asesino, o un ladrón, o un mentiroso, o un estafador. Se siente orgulloso y estable, y no le apena ese apunte. Tiene un autoconcepto claro y tiene una estima, pero cuando nosotros estamos hablando de espiritualidad, no estamos hablando de un autoconcepto ruin, porque así lo vemos, sino estamos hablando de un autoconcepto espiritual, un autoconcepto que implica inteligencia emocional, que lleva asertividad en nuestras decisiones y que lleva bondad, comprensión, amor. Todo lo contrario a un concepto, un autoconcepto ruin. Por eso es importante darnos cuenta que una persona puede tener claro su autoconcepto de una forma errónea y otros podemos tener un autoconcepto de acuerdo a la estructura doctrinal, a la instrucción doctrinal que hemos tenido y que nos da una seguridad más allá de lo físico. Es decir, una acción metafísica o espiritual. Por eso, si mi señora autoestima es la esencia de mi ser, son mis errores, mi historia, y son mis aciertos, mi historia. Son mis fallas naturales y mis fallas conductuales. Y bueno, entre las virtudes y los defectos que provienen de la autoestima,
Está el autoconcepto que regula a la estima, que reanima a la estima y que afirma. El ser se afirma a través de la autoconcepción, de la autoconcepción. Autoconcepto, concepto, concepción, autoformación. Por eso, cuando venimos nosotros de una mentalidad autodestructiva y con ideas equivocadas que nos llevaron al fracaso, nosotros estamos buscando una nueva perspectiva de ser, de transformación interna, de cambios profundos de personalidad, como lo expresó Bill W. Es necesario que se sufra un cambio profundo de personalidad. ¿Y cómo vamos a lograr ese cambio profundo de personalidad? BW expresó sufrir. Y sufrir implica que voy a hacer un gran esfuerzo, que va a ser algo desgastante de momento, pero que va a tener un resultado diferente, agradable, bueno, pero que en el esfuerzo, pues vamos a sufrir. Cuando las personas empiezan a construir en un terreno agreste, tienen que limpiar ese terreno. Si hay rocas, tienen que limpiar si hay árboles, si hay arbustos espinosos, etcétera. Y las personas se esfuerzan por limpiar ese terreno. Y en el esfuerzo está un quebranto, está un dolor, está un cansancio. Sí, hay dolor, hay sufrimiento, pero también hay satisfacción, porque se está pensando en el proyecto que se quiere hacer en ese lugar. Lo mismo en nuestra personalidad agreste, salvaje, con la que nosotros vivíamos, no era la adecuada para nuestra existencia. Y venimos huyendo de ese tipo de personalidad. Yo no quiero ser así. Entonces, fue necesario aprender a tener un autoconocimiento de mí mismo para lograr el dominio propio en base a la realidad, lograr un dominio propio, una gobernabilidad, tal como lo dice el primer paso. Yo admito que antes carecía de poder. También admito que mi vida era ingobernable, pero hoy no lo es. Hoy tengo el poder y tengo dominio de mi persona por la gracia de Dios. Así que este concepto personal que se convierte en un autoconcepto es una afirmación por la realidad que vivo. No fantaseo, no estoy soñando, es mi vida. Entonces, ¿y dónde está la autoestima? Aquí está conmigo. La señora autoestima está conmigo. ¿Por qué? Porque cuando la persona confirma su postura cognitiva que le va a dar una manera de actuar,
Hablamos con libertad y con franqueza y no nos avergonzamos de las cosas que decimos, como no nos avergonzamos de la esperanza que tenemos. Estamos firmes en nuestro entendimiento y los valores personales, donde el concepto, la idea que pueda tener otra persona de nosotros mismos, al llegar delante de mí, necesita ser revalorada para saber cuán certera es esa versión que esa persona tiene de mí o cuán equivocada es esa versión que tiene fuera de mí. Las personas dijeron, es que nadie te quiere, todos te aborrecen, es que no tienes amigos, tú deberías de ser diferente, de comportarte de esta manera y ser de esta otra forma, para que pudieras lograr tus objetivos. Al escuchar pacientemente lo que aquella persona estaba hablando, primeramente quiso derrumbar mi estima personal y luego quiso imponer un concepto racional proveniente de su propio entendimiento. Pero esa persona en realidad no me conoce, ni conocía mi historia, ni entendía mi historia, y mucho menos lo que hay dentro de mí. Yo no he venido a este mundo a que me quieran, he venido a amar, a querer, no a que me quieran. Si hay una persona o dos personas que me estiman, que me quieren, son suficientes. No necesito más, pero yo no he venido a amar a que me amen o a que me quieran. Yo no he venido a eso. Yo he venido a amar y a querer. Entonces, lo que esa persona dijo en tiempo y forma y momento de mi historia, simplemente lo agradecí, porque por lo menos tuvo el valor de expresarme lo que él pensaba, lo que él creía, y que fue un concepto que se formó por palabras de otras personas que tampoco me conocían, pero que yo no les agrado. En otras palabras, sembraron en él semillas de las personas que yo no les agradaba. Y tengo el privilegio de no agradarle a mucha gente. Es un privilegio eso que me dan. Imagínense que mi persona moleste a otra persona. Me está dando una autoridad que no merezco, porque se está molestando por mi persona. Me está dando una autoridad que no merezco. Pero puedo comprender perfectamente dónde estoy yo y qué estoy haciendo aquí y hacia dónde voy. Y sea yo lo imperfecto que sea, como quiera que sea,
yo sigo avanzando en mi crecimiento y sigo luchando en mi mundo con las deficiencias físicas, mentales, emocionales, económicas, espirituales, pero sigo adelante, no me salgo del camino. Entonces, autoestima y yo estamos de acuerdo. Yo cuando conocí autoestima, yo autoconcepto, cuando conocí autoestima, cuando la vi como era, me enamoré de ella. Y entonces empecé a ayudarla afirmando mis ideas y criterios y teniendo un concepto claro de mi propia persona en base al amor que tengo hacia Dios, como Dios hacia mí, en base al amor que le tengo a la humanidad y la consideración que le tengo a la humanidad que me rodea. Así que aunque sean diferentes, autoestima y autoconcepto, ellos forman una unidad de valores que fortalece a mi personalidad, donde nadie puede derrumbar el autoconcepto que tengo de mí mismo basado en la realidad, no en fantasías, en la realidad. Un día, orando, le dije a Dios que me permitiera desarrollar la habilidad para tocar los corazones. Y Dios me concedió esa habilidad, porque le decía a Dios, mire, es que usted vino, Padre mío, usted vino para sanar los corazones quebrantados. Usted vino para dar libertad al cautivo, al enfermo que está preso en sí mismo. Usted vino con ese objetivo, pues yo quiero desarrollar la habilidad que usted tiene para sanar corazones y para liberar a los cautivos. Enséñeme a hacerlo. Y Dios me ha estado enseñando, pues Él mismo me preparó para que yo fuera investigador, para que yo trabajara el autodidactismo y de esa manera generar entendimientos no comunes y que a veces entendimientos que a veces contradicen las teorías de ciertas personas que se consideran eminencias en psiquiatría o eminencias en psicología, con teorías basadas más en especulaciones que en realidad, y que usan al humano como su conejillo de indias para probar esas teorías que en esencia parecen muy bonitas, pero que no dan crecimiento ni sanidad emocional a las personas. Hacen reformas, pero no se regeneran sus corazones. Y lo que buscamos es la regeneración espiritual. O sea, hacer cambios profundos de raíz con una convicción firme
Así que si estamos firmes, nos afirmamos más y afirmamos a las personas que caminan con nosotros para que tengan un concepto claro de sí mismos y un valor determinante en la estima personal, un conocimiento de su autoestima personal, de sus defectos, de sus virtudes, de su historia, de su genética, de su forma en que funcionan sus deseos, emociones, sentimientos, pensamientos, valores importantes para desarrollar la auto, el autoconocimiento, el autoconcepto de mí. Porque Porque el autoconcepto se valora a partir de lo que entiendo, cómo funciono yo como ser humano, cómo funciono yo como ser humano y cómo debo domesticar a mis instintos para que no me lleven a la autodevaloración y a la autodestrucción, sino que me lleven a una construcción constante de mi personalidad. Por eso, mi señora, la autoestima es para mí lo más importante después de Dios. Autoestima se convierte en mi mejor amiga y yo la afirmo a ella. ¿Por qué? Porque tenemos un diálogo positivo, tenemos un diálogo de amor, un diálogo de comprensión. No me odio, no odio autoestima yo, no odio, soy el autoconcepto, no odio autoestima, la amo, la comprendo y por eso cuando está caída la levanto. Y por eso cuando se enfrenta a autoestima, se enfrenta a los valores externos, yo la afirmo, tranquila, tú no eres así, tú no eres como dice esa persona. Habló porque estaba enojada, porque estaba furiosa, porque no encuentra cómo hacerte daño, mi querida autoestima. Pero tú te tienes que conservar conmigo. Créeme, trabajamos para alguien que es mucho más grande que cualquier idea que pueda tener una persona de ti. Quien mejor te conoce soy yo. Autoestima. No te pongas triste. Sé feliz, alégrate, canta. No te anules, estima mía, por lo que puedan pensar los demás. Acuérdate, acuérdate de los triunfos que has tenido, de cómo has vencido y has tenido gobierno, dominio. Acuérdate de las batallas que hemos vivido y cómo me formé yo contigo, el autoconcepto. Por eso, amiga, no te destruyas a ti misma aceptando palabras de hombres y mujeres necias. Nos amamos. Tú me amas y yo te amo. Soy tu concepto personal en base a la fe, las creencias y las acciones diarias valoradas a través de la razón espiritual.
Por eso soy claramente tu autoconcepto, un espíritu que el espíritu externo no puede destruir. Estás protegida por mí. Por eso, tranquiliza, tómalo con calma, eleva una oración y ten paz. Entonces, la señora autoestima y el señor concepto son un matrimonio feliz porque están en armonía. Y cuando la señora autoestima se va desvaneciendo por una realidad, el señor autoconcepto la eleva en el reconocimiento del pasado y en la esperanza del futuro. ¿Por qué? Porque son instrucciones, son enseñanzas, ya que el autoconcepto no es parte de la genética. El autoconcepto es una creación, es una creación que nosotros tenemos de nuestra personalidad, un entendimiento claro y definido de quiénes somos ante las demás personas. No nací, yo, el señor autoconcepto, yo no nací por genética, sino a través del razonamiento espiritual, adoptando principios y leyes espirituales que en la práctica me dieron el poder de comprender y discernir la diferencia, la diferencia entre lo que sirve y lo que no sirve, lo que es funcional y lo que no funciona. Y todo basado en una esperanza y en una realidad, y no en una fantasía. Liberándonos del autoengaño, hablándonos con honestidad, con verdad. Autoestima falla y tiene defectos, pero yo apoyo autoestima para que se libere de sus defectos a través de una nueva concepción de sí mismo, de un nuevo concepto, de una nueva idea, derrumbando argumentos mentirosos que le hacen tener una idea equivocada de sí misma. Así que cuando empezamos a trabajar juntos, autoestima y yo nací por ese trabajo del espíritu y ahora soy el señor autoconcepto. Soy el autoconcepto de mi amo Víctor Javier. Y ella es la señora estima, autoestima o estima personal de Víctor Javier. Espero con esta analogía podamos entender la diferencia entre lo que es autoconcepto y lo que es autoestima.
aunque son diferentes porque una es genética y la otra es más cognitiva. Es una formación sobre quiénes somos, qué deseamos, hacia dónde vamos, y que ambos eh, se apoyan entre sí. Los archivos de autoconcepto forman, forman, le dan una formación a la autoestima. Y con esto podemos decir que tenemos un carácter. Como resultado de la unidad de autoestima y autoconcepto, tenemos un carácter y un don, dominio propio, y otras virtudes que eso nos van dando conforme vamos caminando juntos. Bien, ujú, ok. Entonces, vamos a dejar hasta aquí nuestro tema de hoy para que ustedes puedan compartir con nosotros, nos den su percepción del tema, si así gusta, o puedan tomar sus minutos de tribuna o puedan hacer preguntas si algo que quedó oscuro para ustedes, no comprendieron, pues lo vamos a tratar de platicarlo, como decía la CONIF, esa maestra metafísica. Me gustó mucho su frase: tengamos lenguaje de asentado, ¿verdad? Un lenguaje comprensible. Tengamos un lenguaje comprensible, un lenguaje de asentado. Y me encanta eso, ¿no? Tener un lenguaje sencillo y práctico. Porque cuando analizamos algo puede ser muy profundo, puede ser que no podemos comprenderlo adecuadamente, pero si lo enmarcamos un poco más sencillo, más a una acción práctica, podemos lograr, más que entender, darnos cuenta cómo podemos transformar nuestra fortaleza, nuestra debilidad en fortaleza. Eso es, nuestra debilidad en fortaleza. Cuando soy débil, soy fuerte. Así que con esa ecuación de que cuando soy débil, soy fuerte, pues vamos a quedarnos aquí para que ustedes expresen su opinión personal. Como he dicho, o pueden hablar del tema que ustedes gusten o alguna pregunta curiosa que tengan que hacer. Bueno, pues estamos en foro de libre expresión, palabra en acción. Voy a cerrar la grabación para que ustedes puedan participar con entera libertad.